Bendecido día tengan todos, hermanos. Esta mañana le doy gracias al Señor por permitirme hablar de su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tú eres el principio y el fin, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú siempre estás con cada uno de nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar con cada uno de nosotros en medio de las diferentes situaciones que podamos tener. Tú siempre estás con nosotros y nos proteges a cada uno de nosotros. Permite que esta enseñanza sea de gran beneficio para nuestras vidas, que la llevemos a cabo, que quitemos todo aquello que esté estorbando para poder seguir en tu camino y para poder predicar de tu bendita palabra. Y la enseñanza es enemigos que nos roban la paz. Tener paz no significa ausencia de, de problemas. Tener paz, hermanos, es estar seguro que en medio de los problemas que nosotros podamos tener, está Dios. Está un Dios todopoderoso que nos respalda en todo tiempo y en todo momento. Que está trabajando en nuestras vidas para que todo lo que hagamos salga bien, nos vaya bien. Un enemigo es la preocupación. Cuando nosotros tenemos preocupación, hermanos, no podemos concentrarnos en las cosas o tenemos esa distracción. Incluso hasta hay veces no se puede ni dormir. La preocupación hace que el problema se convierte en un foco en el cual se centra toda la atención. Cuando alguien está preocupado no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo. Cuando andamos preocupados, hermanos, no nos podemos concentrar, estamos muy preocupados en esa situación. La preocupación es un enemigo que roba la paz, trae miedo, trae inseguridad y puede llegar a afectar nuestra salud, tanto física como mental. El mejor remedio para la preocupación lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y nos vamos a enfocar en la palabra de Dios en el versículo Filipenses 4:6, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y hay un manual que es la palabra de Dios, donde podemos encontrar diferentes versículos que Él nos dejó para la preocupación. Otro punto es la culpa. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que una persona pierda su paz y se aleje de Dios. Hay veces esa culpa puede ser un pecado, algo que se haya hecho y esté, ¿cómo se llama? Con ese sentimiento de culpa. Y hace que pierda la paz y se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque se siente sucio o no se siente digno de estar en el Señor. Lo mejor que nosotros podemos hacer es confesar esa falta, pedir perdón delante de Dios. Una vez que, claro, estás arrepentido o estamos arrepentidos de ese pecado.
Y Dios se encarga de perdonarnos o de perdonarlo y nos limpia de ese pecado que nos está provocando esa culpa. Y también es un distractor. En la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 nos dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, debemos de estar atentos a lo que nos está queriendo robar la paz, la tranquilidad y lo que nos está queriendo robar esa conexión con Dios. Otro punto es la ansiedad. Cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación puede generar mucha ansiedad. Una persona ansiosa siente angustia y se desespera por tomar el control de la situación. Cuando nosotros tenemos ansiedad, también es otro punto que nos roba la tranquilidad, nos roba la paz, pero sobre todo nos roba el que nosotros estemos en lo que realmente debemos de estar. Nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios, nosotros que nos movemos en Cristo Jesús, nosotros que confiamos, que creemos en esa fe, que creemos en todo lo que Él nos dice en su palabra. La ansiedad es un distractor, es un punto que nos roba la paz, es un enemigo. Ajá. Y el Señor nos tiene infinidad de palabras, vuelvo en su palabra, en la Biblia, para nosotros que estamos ansiosos. En primera de Pedro 5:7 nos dice la palabra de Dios, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, Él cuida de nosotros. Por eso es lo que les comento, que nosotros debemos de ser atentos a aquello que nos quiere robar, esa tranquilidad, ¿cómo se dice? Esa conexión con el Señor. No permitamos que estos puntos nos alejen o nos distraigan o que tengamos que recurrir a otras cosas en vez de estar constantemente leyendo de la palabra de Dios. Otro punto es el miedo. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. El miedo nos roba también nuestra tranquilidad porque estamos con miedo. Nos genera una inseguridad y se convierte en un obstáculo para que nosotros continuemos en el Señor, para que nosotros tengamos esa fe. La única forma de enfrentar el temor es con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar alertas, tenemos que estar seguros de que nuestro Padre Celestial está con nosotros, que Él es el que nos está dando la guía, la dirección, para que ninguno de estos puntos nos quiera mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros leemos en su bendita palabra. Y en Salmos 56:3 nos dice la palabra de Dios, cuando, cuando siendo Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Hermanos, nosotros tenemos que estar fuertes en la palabra de Dios para que ninguno de estos puntos
ninguno de estos enemigos, porque son enemigos para que nosotros estemos bien en la palabra del Señor, estemos bien predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo decir este a alguien, confía en el Señor, Dios te ama, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la sabiduría, si nosotros tenemos alguno de estos enemigos, porque son enemigos, para que nosotros podamos vivir una vida saludable, una vida llena de paz, de fe, de confianza en el Señor Jesucristo. El quinto punto es la incredulidad. Sin fe no hay paz, hermanos. Es por ello que en medio de una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es la única garantía de tener paz porque reafirmamos la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema, en medio de la prueba, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Él va a obrar. Pero si no tenemos fe, si somos incrédulos, ¿qué vamos a hacer? Por eso es lo que yo les digo. Debemos de estar atentos, debemos de estar confiados en que el Señor nos va a proteger de estos puntos, de estos enemigos que se convierten en nuestra vida. La preocupación, la culpa, la ansiedad, el miedo y la incredulidad son enemigos que roban nuestra paz, son enemigos que no convienen a nuestra vida, son distractores en nuestra vida. En la palabra de Dios, en Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros confiamos que tenemos ese ser supremo, que tenemos ese Dios que todo lo puede, que tenemos ese Dios que nos protege en todo momento, no tenemos por qué darle cabida a estas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él guarda nuestros corazones. Porque Él sobrepasa todo entendimiento. No es como cuando un doctor le dice a alguna persona, no, ya no tienes remedio, ya vas a tener, por ejemplo, gastritis toda tu vida y eso que el otro y así. Y mucha gente se queda con eso, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios, nosotros que podemos llevar esa palabra a aquellos que no la conocen, podemos decir, Dios tiene el poder de sanarte, de quitarte esa gastritis. Sí, obviamente tenemos que ser precavidos y sabios. Si nos están dando un medicamento y demás, pues tomarlo, pero a fin de cuentas también pedirle al Señor que Él nos sane, que Él nos sane también en las diferentes áreas de nuestras vidas, que nos quite ese miedo, esa ansiedad, esa culpa, esa incredulidad, que nos quite todo aquello. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Cream- Creamos que Dios es un Dios verdadero. Creamos que Dios es el que nos protege en todo momento y nos quita esos enemigos. Ajá. Esos enemigos que quieren distraernos de su camino.
y podemos decir otros más, ¿no? Cuando llega una persona a nuestras vidas o nosotros que luego compartimos y no, es que yo no creo en Dios, no, es que a mí no esto, no, a mí no me hables de cosas de Dios. También son esos enemigos, ¿no? Pero qué bueno es Dios que se ha preocupado por cada uno de nosotros y por cada persona que escucha la palabra de Dios, que nos quita todo aquello. Y qué bueno porque estamos parados sobre la roca, para que no vengan esos enemigos, esos distractores y nos muevan, sino todo lo contrario. Nosotros sabemos cómo, cómo poder atacar una preocupación, nosotros sabemos cómo poder atacar una culpa, una ansiedad, un miedo, una incredulidad. Nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo vamos a mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en Dios, no dándole pie a estos enemigos? Pues espero que esta enseñanza, hermanos, sea de bendición como lo es para mí, porque primero el Señor nos habla a cada uno de nosotros para poder entender y llevar ese mensaje de, de paz, ese mensaje que podemos salir victoriosos en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú permites, Señor, que en el día a día, Padre, leamos, Señor, de tu bendita palabra, escuchemos de tu palabra, nos instruye, Señor, en el día a día, Señor.